vamos a tener esta prédica que es bien bonita y que se llama A la medida de la estatura de Cristo. Gloria a Dios. A la medida de la estatura de Cristo. Primera parte. Pues en dos partes. Amén. Amén. Vamos a ver ahí, hermano, en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 8. Ajá. Amén. Adelante. Segunda de Pedro. ¿O segunda? Sí. Segunda, sí. Adelante. 1, 5 al 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Damos gloria al Señor por su palabra. Creciendo a la medida de la estatura de Cristo. Sí, ese es el tema. Yo le puse a la medida de la estatura. Creciendo. A la medida de la estatura de Cristo. A la estatura, ¿sí? A la medida de qué? A la medida de la estatura La estatura de Cristo. Habla esto, hermano. Habla sobre el crecimiento espiritual. Tú y yo y todos tenemos que seguir creciendo. ¿Hasta dónde? De Cristo, hermano. ¿Sí? Cuando dice la palabra de Dios ahí en 2 de Pedro capítulo 1, versos 5 al 8, que tenemos que poner toda diligencia. ¿Para qué? Para añadir A vuestra fe. a nuestra fe. ¿Qué le vas a añadir? Virtud. ¿Y a la virtud? Conocimiento. Habla de crecimiento. ¿Qué? ¿Al conocimiento qué? Dominio propio. El conocimiento es importante. Lo primero es fe. ¿Ve? Primero virtud. Y a la virtud conocimiento. Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia. Vea cómo está un entrelazado con otro. Tenés que conocer más de las cosas espirituales. Cuando tienes ese conocimiento dado por el Señor, vas a seguir creciendo. No creo que tú te quedes estancado, quieres estar estancado, nada más con lo mínimo. Nada más con lo más elemental tenemos que tener un crecimiento. Sí. Tenemos que ir creciendo de esta manera. Al dominio propio, quien tiene conocimiento, ya tiene que tener dominio propio. Y el que tiene dominio propio, Paciencia. tiene que tener ya en su vida la paciencia. A la paciencia le vas a añadir ¿qué? La piedad o la compasión. Y a la compasión o la piedad, ¿qué es? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Sí, ve. Empieza con la fe y termina con el amor. Aunque primero es tener amor, ¿verdad? Pero en este caso, hermano, en cuanto al crecimiento, es primero la fe. Amén. Primero la fe. Porque sin fe Es imposible agradar a Dios. Ahí dice. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. Por el oír la palabra de Dios. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, ahí nace la fe.
dada por el Señor Jesús, Amén. ¿sí? Así Es el autor y consumador de la fe, Amén. sí, aleluya. Entonces estas cosas, dice aquí el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si estas cosas están en ti y en mí y abundan, no va a haber lugar para el ocio Así es. Amén. y vas a llevar fruto, hermano. ¿Por qué? Porque ya tienes el conocimiento del Señor Jesucristo. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Es un crecimiento constante. Constante, hermano. ¿Sí? Veamos, hermano, el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el verso 11. Aleluya. Dale, por favor. Verso 11. Amén. Adelante. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Les sigo? Vamos. ¿En él tuvimos qué? Herencia Herencia. ¿Conforme al qué? a su propósito. Conforme al propósito del Señor. Sí, Todo lo hace con propósito. amén. Así es. A unas cosas que parecen adversas, llevan un propósito divino de lo alto, Amén. hermano. Aleluya. Amén. Sí. Ahora, tú y yo estamos diseñados a su imagen. Así es. Estamos diseñados a la imagen del Señor. Porque lo dijo el Señor. Fíjate bien. En el libro de los principios, Génesis, que dice en el verso 1, verso 26, el capítulo 1, verso 26. Amén. Adelante. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y si bien, vemos ahí, en el libro de los principios de todas las cosas, vemos a Dios creando a nuestros padres, a Adán y Eva, exclusivo. No hay una persona exactamente como tú, con todas las características que tú tienes, igual en millones y millones de personas. Exactamente igual que tú. No está exactamente igual que tú. No hay una copia. Son diseños exclusivos de parte del Señor, hermano. Amén. Amén. Gloria a Este es un Dios. diseño exclusivo. No hay una persona igual a ti, exactamente con todas tus características. Habrá quienes se parecen a otros, pero no iguales. Dice bien, como podemos notar, ellos fueron creados a la imagen de Dios. La naturaleza divina estaría en Adán y Eva con el carácter de Dios. Esto quiere decir que ellos serían como Dios en su conducta. Actuarían, pensarían, se conducirían como Dios. Correctamente. ¿Sí? A nuestra imagen. ¿Qué vamos a hacer? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Adán y Eva vivieron bajo la naturaleza divina hasta que pecaron y fueron destituidos de la gracia de Dios. 3:23 de Romanos es una cita muy conocida. 3:23 de Romanos. De Romanos. Aleluya. Amén. ¿Vale? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, ahí está. Ellos vivían en luz, ellos vivían bien, en una armonía hermosa, y se solía
a platicar Dios con su creación por las tardes. Hasta que, ¿qué? Hasta que pecaron, hasta que picaron. Y los destituyó Dios de esa gloria. De esa gloria, les fue quitada esa gloria de Dios a ellos. Aleluya. Las personas que abandonan a Dios también Dios les quita su gloria. Amén. Aleluya. Porque tú eres portador de la gloria de Dios. Amén. Amén. Porque tú eres luz. Amén. En donde quiera que estés o vayas, la luz de Dios se va a manifestar a través de ti. ¿Lo crees? Gloria a Dios. Porque Jesús lo dijo. Aleluya. Vosotros sois la luz del mundo. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Dice bien. Esta imagen divina con que fueron creados los primeros habitantes de la tierra fue cambiada por una naturaleza humana, terrenal, siguiendo una conducta diferente de la de Dios, trayendo desequilibrio en la forma de vivir. Y en algunas etapas de la existencia del ser humano ha habido desequilibrios. Y eso los ha arruinado a la humanidad, por esos desequilibrios que tienen. Esta imagen distorsionada sigue los deseos de la naturaleza humana, viviendo una vida lejos de Dios. Mire lo que dice ahí Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Quien vive de esa manera, vive lejos del Señor. Efesios 2, verso 1 al 3. Amén. Adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe que está del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hasta 3. Hasta 3. Sí. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Notemos, hermano, que sin Cristo las personas siguen la corriente de este mundo, obedeciendo la naturaleza pecaminosa llena de desobediencia, satisfaciendo los deseos de la naturaleza corrompida. Amén. Se conduce la humanidad. Sí. Siendo un Dios amoroso, tierno y restaurador, nuestro Creador no nos dejaría con la naturaleza antigua, viviendo bajo los deseos de este mundo. Vea lo que el apóstol Pablo sugiere. Efesios 4:22. Aleluya. Efesios 4:22. Amén. Al 24. Amén. Aleluya. Adelante. 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo está hablando de una renovación hasta llegar a vivir una vida en la naturaleza de un hombre creado según Dios. Es decir, la imagen perdida en Adán es recuperada en Cristo. Amén. Ese es el propósito de Dios, ¿sí? Que entendamos, comprendamos que el Señor vino a restaurar la imagen que le dio a Adán y Eva, ¿no? ¿Sí? Y hay gente dispuesta a ser cambiada, transformada, pero hay gente que no quiere someterse al Señor y se va a quedar con esa imagen distorsionada por el pecado, y eso le va a afectar en gran manera mucho. Pero esta imagen perdida en Adán es recuperada en Cristo. Este es un proceso glorioso que desarrolla el Espíritu Santo
en aquellos que han nacido de nuevo. ¿En cuáles? En aquellos que han nacido de nuevo. 2 Corintios 3:18 es un proceso hermoso, glorioso, hermano, desarrollado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Segunda de Corintios 3:18, sí. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados? De gloria en gloria. De gloria en gloria. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Esta es una transformación de nuestra naturaleza distorsionada para regresar a nuestra vida la imagen que perdió Adán a causa del pecado. Dice bien, hermano. Vemos más sobre esto, sobre la naturaleza distorsionada. ¿Sí? Entendamos esto, Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. ¿Qué tenemos que hacer? Amén. Adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios es que fuésemos hechos conformes a la imagen de Jesucristo, para que sea el primero entre muchos hermanos. Ahora, la naturaleza divina regresa a nosotros en el momento que decidimos dejar atrás el viejo hombre, con sus deseos humanos que están lejos de la vida que Dios desea para nosotros. ¿Tú ya decidiste dejar atrás al viejo hombre? Amén. Bien. Entonces quiere decir que ya estás tú revestido del nuevo hombre creado según Dios. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Dice bien, todos los que venimos a Cristo y nos llenamos de su amor infinito somos predestinados. Es decir, antes de venir al mundo, el plan de Dios es hacernos a la imagen misma de Cristo. De esta manera, todas las cosas que nos sucedan en el mundo, buenas o malas, nos alinean a formar esa imagen divina en nosotros. Cuanto más amamos a Jesús y seguimos sus mandamientos, la imagen de Dios se perfecciona en nosotros hasta llegar a ser portadores de su naturaleza. ¿Cómo es que la imagen de Dios se perfecciona en nosotros? Cuando estamos imitando al Señor Jesucristo. Cuanto más amamos a Jesús y seguimos sus mandamientos. Es que sin amor no lo puedes lograr. Solamente por el amor que tengas. Puede perfeccionarse esa imagen que Dios quiere que tengamos todos y que seamos portadores de esa naturaleza. Amén. Amén. Dios tiene un propósito, un destino para cada uno de nosotros. Al momento que alineamos nuestro corazón al de Dios, podemos vivir el desafío de cumplir para lo que estamos en este mundo. Este propósito de restauración nos ofrece los códigos para lograr ser transformados a su imagen y cumplir con nuestro destino, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien. Este es 4:13 de Efesios. 4:13 de Efesios. Aleluya, sí. Sobre el tema Amén. central. Adelante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. A la estatura, al crecimiento de la llenura de Cristo. Y bien, nuestro desafío es ser transformados a la imagen de Dios
y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pablo oraba pidiéndole que el Señor diera a su pueblo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando esa sabiduría y revelación de parte de Dios es impartida por Él a su iglesia va a caminar en victoria siempre, hermano, sabiendo quién es Dios, Amén, aleluya. sabiendo el propósito de Dios sobre la vida de tuya, Así es. sobre tu vida. Y vas a entender, a comprender, a saber por qué Dios te mandó a este mundo, con qué propósito. Es una sabiduría revelada de parte de Dios. Así es. ¿Sí? Es bien. Nuestra medida de crecimiento, nuestro estándar espiritual, no debería ser menos que llegar a ser como Cristo Jesús. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Vivió como un hombre transformado a la imagen de Dios. Él vino para enseñarnos a vivir a la manera de Dios. Por eso dice, mire lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 a 23. Adelante. Pues para esto fuisteis llamados, por Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando Le maldecían. le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no No amenazaba, sino encomendaba encomendaba la causa al que juzga justamente. justamente. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué te llamó Dios? ¿No sabes para qué te llamó Dios? Para la gloria de Fíjate lo que está diciendo ahí el texto bíblico. No nos llamó para juzgar. Fíjate bien. Dice la Escritura que para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Fuimos llamados para seguir sus pisadas. Fuimos para eso. Síganme. Sí le dijo a los pescadores, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué reto más impresionante, tremendo, hermano. Debemos seguir sus pisadas, su ejemplo, hasta llegar a un estándar de vida como la que vivió en esta tierra Jesucristo. Aleluya. gloria a Dios. Gloria a Dios. Este estudio te presenta los códigos que abren la puerta hasta llegar a la plenitud de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es? 3:19 de Efesios. Amén. Adelante. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. A ver, Para- checa la cita. Efesios 3. Capítulo 3, verso 19. Ok. 3:19. Sí. Por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. ¿Sí? No. Dice, y No. de conocer el amor Ese de es. Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el correcto. Así es. Esa es la cita correcta. Y de conocer Bien. el amor de Cristo. Es la puerta para llegar a la plenitud de Dios en nuestra vida. Conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Amén.
Es el propósito de Dios. ¿Sí? Amén. Que seas lleno de Él. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando los apóstoles hicieron milagros, decía la escritura, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, hizo esto y dijo esto otro. Llenos del Espíritu Santo. Es lo que Dios quiere, que tú seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Dios, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. De toda la plenitud de Dios. La vida es la plenitud de Dios en nosotros. Para esto debemos de trabajar arduamente. Trabaja en viña, trabaja en tu tierra. Haz barbecho para ti. Amén. Aleluya, lo que dice la palabra. Sí, así es. En Jesús no se halló engaño en su boca. No. En nosotros tampoco debería de haber engaño. Bien. Es muy común decir eso. Y esa es una mentira. Tan fácil que se miente. Tan fácil que quiere la gente engañar a la otra. Pero no se engaña tan fácilmente. A la persona no le engañes. Sí. ¿Sí? Y es tan recurrente ese engaño. Porque si yo te pregunto cómo estás y tú dices bien, pues quizás yo te la crea. Pero si es una mentira, estás fallándole al Señor. No a mí, sino al Señor estás fallando. ¿Y cómo te gusta fallar a Dios? Pues si no te gusta fallarle a Dios, arréglate. Para que ya no falles. Cuando decían que cómo estamos bien, mensaje de otra persona. Yo, ¿por qué crees que les digo cómo estás bendecido? No les digo que estoy bien, pero bendecido sí. Ya les dice el hermano, ¿cómo estás bendecido, hermano? Nunca le digo que estoy bien. A Jesús lo maldecían, pero no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Todo Padre que juzga justamente. Este es nuestro desafío, vivir como Jesús vivió en esa tierra. Oh, hermano. Cuando sufres, dice aquí, cuando padecía, no amenazaba. Cuando te han dicho una maldición, ¿cómo respondes? ¿O cómo Que respondías? Dios le bendiga. Ahorita respondo que Dios le Sí, bendiga. pero antes, La devolvíamos. Sí. cuando estabas con el traje viejo. Gente, conociendo a Dios, ¿todavía maldiga? ¿Todavía amenace? Todavía hay gente que amenaza. Sí. Cristianos, pastores, Sí. que todavía amenazan. Qué vergüenza para el Evangelio, hermano. Que gente actúe de esa manera. Qué vergüenza, la verdad. Llegar a esta medida requiere de inversión, tiempo, esfuerzo, dinero, capacitación, entrenamiento, crecimiento en carácter y conocimiento bíblico. Un discípulo le pidió a Jesús: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Saben quién fue? Juan 14:8. No fue Juan. ¿Quién fue? ¿Cómo se llama? Ajá, Amén. adelante. Felipe. Fue Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos a el Padre y nos basta. O sea que dice, Señor, ya te conocemos a ti. Ahora queremos conocer al Padre del que tú tanto hablas. Aleluya. En el anhelo de conocer la imagen del Padre, la naturaleza del Creador, Felipe hizo una pregunta muy atrevida. ¿Cuál es la respuesta de Jesucristo? Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que estaba diciendo Jesús es que era portador de la imagen de Dios como lo fue Adán. Pablo lo dice de esta manera, él es
A ver, busquen Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios. Amén. Colosenses. 1:15. Amén. Adelante. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, como Dios no ha visto nadie a Dios, tú que representas en Jesucristo. Y él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y lo afirma esta cita bíblica. Jesús es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible se hizo visible en Cristo. Aleluya. Amén. Jesús es el primero en recuperar la imagen perdida en Adán. Luego seguimos todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo llegamos a convertirnos en la imagen de Jesús? ¿Cómo llegamos a convertirnos en la imagen de Jesús? ¿Sabe quién está haciendo ese trabajo? El Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Él está haciendo ese trabajo en nosotros, restaurando cada área de nuestra vida para convertirla en la imagen de Jesús. Amén. Aleluya. Pablo vivió esa transformación, hermano, ese proceso de transformación, y lo explica de manera muy explícita en Filipenses 3:12, me parece. A ver, Amén. Amén. adelante. Dice 3:12. 12. Y no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Pablo vivió ese proceso de transformación, hermano, y lo está explicando ahí. ¿Cuál era el motivo por el cual el apóstol había sido atrapado por Cristo? Primeramente, convertirlo en la imagen de Dios. El apóstol reconoce que no era perfecto. Estaba en el proceso de serlo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Estaba en el proceso de serlo. Amén. Así que todos los que somos perfectos, dice verso 15. Verso 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Mire, aunque Pablo sabe que hay áreas imperfectas y que no hay perfección en esas áreas, reconoce que había algunas que ya, y conmigo ya, habían alcanzado perfección en él. Y él dijo, ese proceso, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Él experimentó ese proceso de restauración en su vida, ese proceso de santidad, de santificación, ¿sí? Para restaurar esa imagen, restauró las áreas de su vida también el Espíritu Santo. Y él obedecía al Señor, se sometió al Señor, ¿sí? Aceptó la disciplina del Señor. Entonces, después dice, imítenme a mí. Pues a mí me transformó el Señor, también usted lo va a transformar. Amén. Apocalipsis 3:1, ¿qué le dice? Amén. Adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aleluya. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Quién conoce tus obras? El Espíritu Santo. Solamente el Señor, hermano. Solamente Él conoce lo que hay en tu corazón, ¿sí? Que puede haber obras muertas en tu vida, ¿sí? Y por lo tanto estás muerto. En el proceso
proceso de perfección, los cristianos de Sardis habían llegado a un nivel de perfección, a una medida de crecimiento. El apóstol Juan ve en ellos que tenían áreas de su vida que ellos pensaban que ya habían logrado perfeccionar, pero en realidad no era así. ¿Qué está diciendo ahí ese asunto? Mucha gente dice, yo ya estoy listo, ya pasé, ya dominé esa área. Pero las otras. Pero, ¿y las otras? ¿Qué va? Por eso se habla de que añadir a la fe virtud, a la virtud paciencia, es una cadena para lograr lo que Dios quiere que seamos. Amén. Aleluya. No quedarse así. Pero puede haber gente, y creo lo más probable que hay, gente que se queda estacionada ahí nada más. Y ya no pasa, y no crece, y se estaciona, se estanca, y se queda ahí. Dios no quiere eso, pero no acepta el conocimiento para seguir creciendo. Como dijera, no me digas más, aquí estoy yo bien, estoy a gusto aquí, hasta ahí ya, no me digas más. Porque ya no necesito saber más, aquí me quedo. Y si se queda ahí, quizá es donde se va a quedar también. Aleluya. Y ¿crees que tienes vida en esas áreas? Pero en realidad están muertas. Esta enseñanza nos ayuda a ir perfeccionando las áreas de nuestra vida para que ninguna esté muerta para la gloria de Dios. Porque si abundan el conocimiento, va a haber frutos. Y tienes que presentarle al Señor frutos de tu vida. Vida equilibrada igual a crecimiento continuo. Dice el libro de Esdras que nos enseña, que debemos tener un corazón preparado, listo para ser educado, para escudriñar la palabra de Dios, no solo para edificación propia, sino para reproducirnos. A ver, Esdras capítulo 7, verso 10. ¿Esdras qué? Capítulo 7, verso 10. 7, verso 10. ¿Qué dice? Verso 10. Amén. Adelante. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dice, no solo para edificación propia, sino para reproducirnos. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para buscar y para cumplirla, y también para enseñarla a Israel, para enseñarle sus estatutos y decretos. Tenemos que tener un corazón preparado, listo para ser educado. Tener una vida equilibrada nos traerá beneficios integrales. El término equilibrado significa estabilizado, nivelado, y el diccionario nos dice que es justo, maduro, prudente. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dejamos viejas vestiduras y tomamos nuevas, las cuales nos embisten de poder y autoridad para cambiar nuestra vieja naturaleza pecaminosa y comenzar a caminar en una nueva naturaleza que es la imagen misma de nuestro Creador. Aleluya. Gloria a Dios. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 3, versos 9 y 10. ¿Colosenses qué? 3. 3, versos 9 y 10. Amén. Adelante. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué empieza a decir ese verso? A ver. No ¿Qué empieza a mintáis, decir que ese? mientan. Ábrele. No mintáis los unos a los otros. Hasta ahí. No mintáis los unos a los otros. ¿De qué estábamos hablando? De que no haya engaño en tu boca.
Y aún hay engaño, y aún hay mentira. No mentáis los unos a los. Quien lo hace está todavía con el viejo hombre. No hay renovación en su vida. ¿Sí? Y el que sí tiene el nuevo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La vieja naturaleza está viciada. La nueva naturaleza debe fortalecerse en nuestras vidas para destruir hábitos dañinos y desarrollar el verdadero carácter de Cristo. En esto consiste la vida equilibrada. Algo discerniendo entre el bien y el mal. Si tú estás haciendo algo, tienes que discernir si lo que estás haciendo es correcto o es incorrecto, si es bueno o es malo. Tienes que discernirlo, hermano. Conociendo, fíjate bien, conociendo que cada acción que realices traerá consecuencias en tu vida, ora buenas, ora malas. ¿Entiendes esto? Tenemos que entender eso. Cuando hacemos eso de mentir, de engañar, no estamos creciendo. Y que, sin duda alguna, todo lo vamos a cosechar. Todo lo que sembramos, todo tiene consecuencias. Si tú caminas en integridad delante de Dios, con temor, reverente, vas a tener buena cosecha. Pero si haces lo contrario, no va a haber buena cosecha. Vas a recibir las consecuencias de tu conducta, de tu actitud, de todo, de cómo te porque toda palabra que sale de tu boca está tomada en cuenta. Sí, amén. Está tomada en cuenta. Alguien me está escribiendo. Así es. Vamos a orar.